Buenas tardes, bienvenidos a otra transmisión de Académicas. Hoy nos honra recibir a Ileana Diegues, quien es investigadora y escritora cubana que vive y trabaja en Ciudad de México. Escribe en torno a las prácticas artísticas y es ética, cuerpos, violencias, teatralidades, performatividades, utilizando la palabra como una manera de accionar para insistir en lo que les molesta al poder, cualquier tipo de poder, y en especial a los necropoderes. Bienvenida, Ileana. Mucho gusto de tenerte aquí junto con nosotros en Académica. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Entonces, hoy la intención de hoy es reflexionar sobre la teatralidad como un dispositivo expandido, o sea, fuera del teatro, y que se configura como mirada y como acto. Ok, pues comenzamos ya, ¿no? ¿Sí? Yo he preparado un resumen para no extenderme demasiado en el tiempo y bueno, voy a ir siguiendo un poco esas líneas que quiero compartir con ustedes. Parto siempre de ubicar esta dimensión de mirada encarnada, ¿no? De mirada que no solo se define desde un cuerpo, sino desde un contexto de vida, ¿no? Y me interesa decir que esta afirmación recupera el punto de vista que sostiene la propuesta del pensamiento situado. Pensar situadamente implica reconocer la condición de experiencia en la producción de cualquier tipo de práctica, ¿no? Incluso la propia práctica de pensamiento, en la medida en que se trata de una inmersión en cuestiones singulares, en situaciones, no digo personales, pero sí singulares. Desde la perspectiva de Donna Haraway, lo que se ha llamado conocimiento o localización limitada, ¿no? Con sus palabras, implica también con sus palabras una objetividad encarnada, ¿no? Y aquí estoy parafraseando la explicación del conocimiento o del pensamiento o el punto de vista situado que ha defendido Donna Haraway, ¿no? Eso es una propuesta que ella le introdujo en el 88, 1988, y que comenzó a difundirse en español y en portugués por América Latina hacia 1995, fundamentalmente. Donna Haraway plantea que la defensa de la naturaleza encarnada de la vista implica posicionarse contra un sistema sensorial desencarnado que ha querido más bien colocar el dispositivo de la visión como poder de dominación en las sociedades científicas y tecnológicas, militares y muy particularmente masculinizadas, ¿no? Con este propósito, Haraway se plantea una pregunta, ¿no? Que es cómo ligar el objetivo a nuestros escáneres políticos y teóricos para nombrar dónde estamos y dónde no estamos, en dimensiones sobre todo de espacio mental y físico que difícilmente sabemos cómo nombrar, ¿no? Pues solamente, dice Donna Haraway, la perspectiva parcial promete una visión objetiva. Y esto, por supuesto, que es un ataque abierto a todas las propuestas de generalización y universalización del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos presupuestos, insisto, me interesa insistir mucho, y esto es una insistencia desde siempre, pero el pensamiento situado me ayuda un poco a problematizarla, que la mirada considero que está acotada por nuestros espacios de enunciación, por lo menos esa ha sido mi experiencia, por nuestra capacidad de contaminación, por la posibilidad de afectarnos con lo que nos rodea, con lo que le está sucediendo a otras personas, ¿no? Al menos esa circunstancia ha marcado mi práctica de pensamiento, ¿no? Y digamos eso que se llama investigación o escritura o reflexión. Hace varios años comencé a trabajar con las nociones de un antropólogo irlandés que ha sido una persona que ha influido muchísimo en las reflexiones sobre performance desde Nueva York, desde Estados Unidos, y muy especialmente influyó a Richard Schechner, ¿no? Me estoy refiriendo a Victor Turner y a las nociones de drama social, de liminalidad y de comunitas que él puso en la práctica en los contextos de la antropología ritual y social, y que a mí me interesó desplazar a nuestra contemporaneidad para pensar acontecimientos que nacían en una situación de emergencia social y para reflexionar la teatralidad como dispositivo expandido, es decir,
fuera del teatro, ¿no? Como un dispositivo que se configura como mirada y como acto, ¿no? Con esto quiero decir, para muy brevemente, cuando digo la teatralidad como mirada y como acto, pues bueno, esto es, tendría que abrir una reflexión larga sobre otras cuestiones que no me interesa que vayamos por ahí, pero me refiero a cuando nosotros vemos algo y decimos, ahí hay un acontecimiento de teatralidad, como lo que voy a plantear dentro de un ratito, que es más bien una construcción de teatralidad desde el acto de mirar la realidad, ¿no? No es que lo que se esté produciendo en la realidad sea teatralidad, sino en la lectura que se hace, ¿no? En la configuración teórica, si pensamos que teoría es lugar desde el cual se mira por sobre todas las cosas, ¿no? Desde allí estoy elaborando o estoy recurriendo a los dispositivos de teatralidad para pensar ese acontecimiento. La teatralidad como acto es la que conscientemente se construye como una construcción escénica espectacular para ser vista, mostrada y vista por otro, que puede ser lo mismo en el teatro, pero puede ser lo mismo que en la escena social, ¿no? Digamos, quizás sea reconocible cómo sucede en la escena artística, pero en la escena de la calle hay personas que conscientemente deciden estarse mostrando a otras con un dispositivo intermedio de problemáticas performativas y problemáticas de teatralidad, ¿no? En estos casos tampoco interesa el purismo, ¿no? ¿En qué sentido es teatralidad y no es performatividad? Porque considero que es imposible hablar de teatralidad sin considerar la performatividad, ¿no? Ambas estrategias están profundamente entrecruzadas, ¿no? Me interesan territorios escénicos, sí, pero territorios no necesariamente teatrales en el sentido artístico, es decir, no exclusivamente artístico, por tanto, tampoco considerados por la estética tradicional. Mi campo de intereses se ha centrado más que nada en prácticas y gestos que exponen en la esfera pública deseos colectivos, también rituales luctuosos por el lugar donde vivo hace tantos años, construyendo otras formas de politicidad que sin duda considero que también son expresiones de afectividad, ¿no? Quizás tenga sentido decir que pensar la teatralidad como campo expandido, ¿no? Esa noción que hace tantos años introdujo Rosalind Krauss para pensar la escultura como campo expandido, implique pensar la teatralidad como campo expandido, implique pensar, al menos en los acontecimientos escénicos de hoy, el modo en que se negocian las representaciones, los espacios, los afectos y, por supuesto, los poderes, ¿no? Cuando pensamos la teatralidad como campo expandido, deberíamos reconocer nosotros no solo las otras escenas que emergen en los intersticios artísticos, sino sobre todo reconocer la teatralidad que habita en las representaciones sociales, en la gestualidad altamente patética, es decir, de pathos, no estoy haciendo ninguna observación peyorativa, de pathos, o contaminada de rabia que toma las calles. De alguna manera, esta es la problemática que estuvo en las reflexiones de Turner al considerar lo que él llamó el potencial teatrálico de la vida social, y al afirmar lo que dijo, ¿no? El teatro tiene sus raíces en el drama social, ¿no? Me encanta esta afirmación de Turner. Desde la teatralidad y la performatividad, he abordado entonces pues escenarios sociales deseando hacer visibles los dispositivos representacionales comprometidos por el poder que impone formas de comportamiento e íconos de adoctrinamiento. Entender entonces la política como una economía de visibilidad, y estoy usando una frase de Lordón, me ha empujado a utilizar las estrategias de la teatralidad y la performatividad para visibilizar zonas de acción de antemano descalificadas porque no corresponden a los esquemas de la política tradicional. Subrayo entonces la teatralidad desplegada como acto de mirada, siguiendo la premisa de observar el mundo como espacio de representaciones. La performatividad y la teatralidad conviven en situaciones de lucha y supervivencia, como también conviven en espacios de dominación y han sido para mí estrategias desde las cuales he podido activar una mirada que busca centrarse en escenarios donde persiste, pero donde también se aniquila la vida, ¿no? Pienso que necesitamos desmontar sus usos de corrección y desplegarlos como estrategias que nos ayuden en el desmontaje de cualquier tipo de poder que se adjudica a la posesión de la verdad y la eterna promesa de mundos idílicos. Desde ese entre en el que se superponen prácticas, actores, escenarios diversos, concibo el acto de mirada como una estrategia liminal
y situada en las problemáticas que comprometen nuestras vidas. Me interesa la textura política de la liminalidad, es decir, su carácter no estructural, capaz de sostener, capaz de poner más que nada en crisis los sistemas y las jerarquías sociales, capaz también de desautomatizar las prácticas del campo artístico como de la representación política. Bueno, sobre la liminalidad he desarrollado varias reflexiones en varios sentidos, pero sobre todo me interesa insistir en que para mí se trata de una estrategia, podría decir fantasmal, ¿no? Porque es algo que cobra cuerpo, cobra sentido según los espacios de enunciación y según los campos de reflexión en los que esté trabajando. Entonces, bueno, lo liminal puede constituirse incluso como cuerpo liminal, puede constituirse como escena fantasmal de la búsqueda de personas desaparecidas, puede constituirse desde lo que emerge en una escena artística, pero que tiene que ver con el modo en que se impone la condición de vida más allá del escenario propiamente poético, ¿no? Bueno, nada más para hacer esa observación. En estos años en que el control social ha sido favorecido por las políticas de encierro y distanciamiento, bueno, en todo este periodo, casi 2 años de pandemia, nos hemos adentrado en sistemas de vigilancia biopolítica, a la vez que hemos constatado la predominancia de la necropolítica conceptualizada por Achille Mbembe. No es solo a través de la guerra que puede proliferar el derecho a matar, ¿no? Sino también direccionando lo que Mbembe mencionó como la política como un trabajo de muerte, para generar zonas de no derecho a la vida digna. En estas zonas se aproximan las políticas radicales de regímenes totalitarios y las laxas políticas neoliberales. La soberanía necropolítica decide también quién tiene valor y quién no, quién es prescindible y desechable y qué cuerpos importan. Hay una observación también cuando hablo de esta confluencia, ¿no?, de prácticas en regímenes totalitarios y políticas neoliberales. Y quiero decir que en los últimos tiempos me interesa mucho insistir e intervenir cuando se posicionan, sobre todo en varios foros académicos, mujeres o en general intelectuales, que dicen, bueno, hablan desde la condena pues a esto que se llama el capitalismo, ¿no? Y ahí siempre inmediatamente irrumpo y digo, sí, está bien, las muertes y las esclavitudes y todo lo que se le pueda señalar al régimen capitalista, pero ¿y dónde dejamos el socialismo? ¿Dónde dejamos los muertos y las miles de situaciones de muerte en vida que ha producido el socialismo y el comunismo? Eso hay que empezarlo a decir, a trabajar, y bueno, es algo que me interesa explícitamente señalar, ¿no? Porque está mucha esta tendencia dentro de lo políticamente correcto de condena al capitalismo y al neoliberalismo. Y bueno, ¿dónde dejamos esta otra parte del mundo que tanto horror está produciendo, ¿no? Los escenarios de la violencia revelan comportamientos representacionales. Y bueno, esta es una zona en la que me he ocupado, digamos, los últimos 15 años de mi vida, ¿no? La violencia es por naturaleza instrumental, como ha reflexionado Hannah Arendt. Se ejerce y se desarrolla para determinado fin, y si bien nunca puede ser legítima, se construye como justificable por los grupos de poder que la detentan. Al asociarse a un poder determinado, el ejercicio de la misma, de la violencia, está vinculado a la demostración de una superioridad, de manera que las representaciones producidas por los grupos dominantes en escenarios violentos buscan una demostración de poder, cualquiera que sea el discurso sustentador. Este tipo de representaciones generan una estética de la muerte que conllevan formas de representar y de exhibir los emblemas de un poder sustentado en el ejercicio de la muerte violenta, y que producen inevitablemente subjetividades modeladas por los territorios del miedo. A partir de la noción, bueno, voy ahora a referir una serie de pensadores con los cuales uno está en deuda y con los cuales escribe en diálogo, y gracias a los aportes que ellos nos han dado, seguimos escribiendo y trabajando. Y muy concretamente digo que a partir de la noción de teatrocracia, desarrollada por Nicolás Ebreino para definir las representaciones que apuntan la perdurabilidad del poder, otro teórico, sociólogo concretamente, Georges Valandier, reflexionó la teatralidad como un dispositivo amplificador de las retóricas estatales, afirmando que precisamente por medio de la teatralidad todo poder político obtiene la subordinación. Valandier abordó la maquinaria totalitarista como un escenario donde la autoridad extrema sus funciones, ¿no?
para garantizar la sumisión al mandato supremo, y lo hace en clave dramática. Desde los tiempos de las ejecuciones públicas, cuyos relatos han llegado de distintas maneras a nosotros, administradas por la Inquisición o por los sacrificios de fundación, lo digo entre comillas, sacrificios de fundación, durante la Revolución Francesa, el teatro del horror está vinculado a la expectación de las decapitaciones, las mutilaciones o cualquiera de las diversas formas de tortura y liquidaciones corporales. Esto es un asunto que sobre todo, ¿no? Se lo debemos mucho a las reflexiones de Michel Foucault. Pero sin duda habría que decir que está vinculado también ese teatro del horror al ejercicio y diseminación del terror por todos los medios posibles que aseguren un espacio de muerte, pero sobre todo de miedo, ¿no? La escena política asume una forma trágica, ¿no? Cuando la acusación sobre aquellos que amenazan los llamados valores supremos, entre comillas, valores supremos, es utilizada para legitimar la muerte físico-moral. Mediante el uso retórico de los cuerpos y de las palabras, la espectacularidad política se organiza para sancionar públicamente la transgresión de los interdictos. El poder utiliza medios espectaculares para afirmar su energía, como reflexionó Vallandier, y voy a citar a Vallandier. Este último aspecto es el más dramático, no únicamente porque activa la violencia de las instituciones, sino también porque sanciona públicamente la transgresión de las prohibiciones que la sociedad y sus poderes han declarado inviolables. Creo que para cualquier cubano o cubano que escuche esto es totalmente comprensible, ¿no? La performatividad punitiva, capaz de someter mediante el terror, hace parte importante de las pedagogías del Estado. Hablo de un terror difuso, líquido, un poco siguiendo las ideas de Bauman, pero también como lo reflexionó un antropólogo australiano que trabajó muchísimos años en Colombia, Michael Toxey, consideró esa noción del terror como no solo, además de como un estado fisiológico, pero no solo como un estado fisiológico, sino como un estado social en los que crecen espacios de muerte, al amparo de las políticas de excepción y, por supuesto, de la suspensión de los estados de derecho. Para pensar las configuraciones del terror, sus espectaculares escenificaciones, pensar también la configuración del cuerpo roto y fragmentado como mensaje político, me llevó a elaborar la noción de necroteatro para dar cuenta del despliegue de estrategias destinadas a dar la muerte y buscar el sometimiento de toda una población, escenificando en los espacios públicos muy especialmente un texto corporal que tiene el propósito de diseminar pedagogías del terror, cumpliendo su función también como envíos, es decir, mensajes de un necropoder. Esta idea del necroteatro, que fue algo que nació en el contexto donde estoy viviendo pues hace ya muchísimos años, desde el 94, esta idea nace ante una serie de preguntas de cómo va a dar cuenta de esas representaciones tan espectaculares que aparecían en los espacios públicos, especialmente a partir del 2006, cuando comenzó aquí la entrada así abierta de la violencia en una supuesta declaración del Estado al narcotráfico, ¿no? Que no era más que parte de un juego de teatralidades. Y esta noción, indudablemente, bueno, está vinculada a muchas de las reflexiones con las que estaba trabajando en esos momentos, ¿no? Hay referencias anteriores, está el Teatro de la Muerte de Tadeusz Kantor, la idea también de Roland Barthes, cuando él dice que la fotografía es un teatro de la muerte, pero funcionaban en campos, digamos, poéticos, ¿no? Y no me parecía que adecuado trasladar esas nociones que habían sido utilizadas para campos muy específicos y que eran muy conocidas también, para nombrar algo que radicalmente se colocaba en el lugar no de la vida ni de la memoria, sino de la muerte, de la muerte pero la muerte también con una pérdida absoluta de sentido. Y en ese sentido, bajo los influjos de Achille Mbembe en torno a sus reflexiones sobre el necropoder, la necropolítica, pero también bajo el influjo del teatro punitivo que ha estudiado Michel Foucault, bajo el influjo de las teatrocracias de Breino y de Vallandier, bajo el influjo también de las reflexiones de las colombianas Elsa Blair y María Victoria Uribe sobre la violencia en su país, fui construyendo esta noción de
de necroteatro, ¿no? Y sobre todo, diría, más que además de estas influencias, desde mi propia condición cronotópica, ¿no? Acotada por una contingencia y por el deseo, que también este impulso se lo debo a Didi Uberman, ¿no? Esta idea, este deseo de hacer del trabajo de muerte un trabajo de mirada, ¿no? Que es una propuesta de Didi Uberman. Desde mi punto de vista, el régimen de visibilidad en torno al horror que se fue instalando en este lugar desde donde trabajo y hablo, ha operado al menos en dos dimensiones. Una en una construcción espectacular a través de los cuerpos expuestos y en la producción de prácticas siniestras, fantasmales y secretas, la segunda dimensión, que han tenido en las desapariciones forzadas y en las fosas clandestinas los signos más perturbadores de la pérdida, ¿no? México es un país que no está igualado a las dictaduras militares del Cono Sur y que sin embargo está bueno ya de decir que estas cuestiones de desaparición que también son utilizadas en Cuba para producir una pedagogía punitiva, pertenecen solo a procesos de regímenes de dictaduras militares, ¿no? La desaparición forzada, si bien es usada por los regímenes de dictaduras militares, es usada también en democracia para producir estados de control absoluto y de terror. En México es un país que tiene una cifra que supera todas las cifras de América Latina y es un país en democracia, ¿no? Y aquí solamente se habla en desaparición forzada hasta hoy de algo así como 100.000 ya, ¿no? Y sabemos que son cifras en negro, ¿no? Que las cifras blancas tampoco están, ¿no? Habría que ver en Centroamérica y en el Caribe, en estos espacios, en estas situaciones contemporáneas con el uso de la desaparición forzada como pedagogía punitiva, cuáles son realmente las cifras, ¿no? Que es siempre el gran problema para dar cuenta de estos procesos, ¿no? Entre lo que el Estado hace de manera que absolutamente controlada y en un estado de clandestinidad, invisibilidad absoluta, y entre el miedo que esto genera en la sociedad y en las familias también para hacer la denuncia, ¿no? Eso es algo que se vive en buena parte de esta parte, de este lugar del mundo donde estamos viviendo. Bueno, decía entonces que estableciendo este régimen, digamos, de espectacularidad del terror explícito y otro más fantasmal, por decirlo así, ¿no? Que es eso que se empieza a hacer como no visible, que son pues estos recursos de invisibilizar y desaparecer los cuerpos o hacerlos aparecer de manera fragmentada en fosas clandestinas, ¿no? Sin duda, hay una frase además que resume un poco la situación de estos territorios que ha sido puesta en el espacio público por María Victoria Uribe cuando ella dijo: los ríos de Colombia son tumbas que van al mar, ¿no? Y yo he pensado mucho cómo esta frase puede trasladarse a otros espacios, ¿no? Para también afirmar esa dimensión acuosa de la dimensión clandestina y de las fosas comunes como espacios sobre los cuales habitamos y pisamos y vivimos, ¿no? Y pienso que en Cuba podría decirse justamente, ¿no? Que las aguas que bañan la entrada del Golfo de México y el Estrecho de la Florida cubren un cementerio clandestino, ¿no? De los miles de cuerpos de personas que han naufragado buscando una vida digna, ¿no? Me interesa contrastar cómo esta dimensión acuosa que aparece en algunos territorios como Cuba, como Colombia, por otro lado, profundamente térrea, ¿no? En el caso de México, ¿no? Esta dimensión de la muerte, de la clandestinidad, está asociado a una dimensión térrea que tiene que ver con las acciones de cavar y de buscar, ¿no? Entonces, es importante ver cómo el territorio también hace parte de esa dimensión situada, ¿no? Para reflexionar estos espacios de muerte y de terror en los que vivimos, ¿no? Lo que hemos pensado entonces como necroteatro, como necropoderes, están determinadas por más que nada por los emblemas y disposición de los espacios, por las acciones y los actores que entran en juego. No hablo de actores del espacio artístico, hablo de actores sociales. Por la siniestra textualización de la materia corporal, que es el verdadero fin de la representación. Esa escena constituye como marco, se constituye como un marco en el que se expone el poder de dar la muerte. Lo que allí es percibido como teatralidad es un ejercicio de mirada que intenta extraer significaciones de las relaciones entre las partes y los elementos dispuestos para producir una imagen metonimia, sin sustituciones ni representantes, sin metáforas, es decir, este pedazo de cuerpo puesto, ¿no? Imagen metonimia, es a lo que me refiero con ello. Los escenarios de este necroteatro implican al cuerpo roto como medio esencial de representación para ser vistos por otros y para generar terror.
El texto corporal producido en esta circunstancia constituye el emblema más poderoso del necropoder para desplegar el miedo. El poder se manifiesta a través de un sistema representacional, que es apenas la parte visible de un ordenamiento ceremonial. Y bueno, aquí quiero compartir algunas imágenes que podrían ayudar a explicitar esta dimensión de necroteatro, ¿no? La primera imagen, voy a poner 3 ejemplos que pertenecen a 3 territorios diferentes, ¿no? Digamos, esta cuestión de la violencia situada, por llamarla de alguna manera, del necroteatro situado, ¿no? La necroescena situada. Esta es una imagen, me interesa sobre todo cuando me refiero como dice Balandier, ¿no? Que el poder planta su bandera, ¿no? Planta sus insignias como una noción de demostración de todo lo que quiere representar en esa imagen, ¿no? Esta es una Z que corresponde, bueno, al cártel de la última letra, que lleva por nombre la última letra, que ha sido uno de los más sanguinarios en este territorio, y que curiosamente me interesa nada más esta inscripción en el espacio público, de esta bandera térrea que se hace sobre un montículo, una elevación, y que tiene, lo que estamos viendo, esa Z tiene dimensiones de 30 por 30 metros, ¿sí? Por tanto, hablo de estas dimensiones para que se den cuenta que no se pudo hacer en 5 minutos, ¿no? Eso llevó un tiempo y se hizo a escaso 3 metros de un punto de control de la policía, ¿no? Entonces, me interesa mucho pues dar cuenta de cómo las complicidades de los poderes son absolutas, ¿no? El necropoder no es el poder de dar la muerte, es también el poder del Estado, ¿no? Bueno, esta es otra imagen que se refiere al espacio justo donde empecé a plantear estas especulaciones o estas reflexiones, que es México, y que tiene que ver en este caso tiene que ver con esa instalación que aparece al fondo, que bueno, es un microescenario construido con un cartel que está al fondo, unas hieleras que aparecen delante y unas cabezas humanas colocadas allí, ¿no? Ese mensaje que se daba siempre a través del cuerpo y estos personajes militares pasando, yo pensaba mucho en Peter Brook cuando define el teatro, ¿no? Y decía, Peter Brook, un espacio vacío, un actor que lo atraviesa y un espectador que lo mira, ¿no? Esta fue una de las escenas más terroríficas también que nos ayudaron a pensar la dimensión del necroteatro. Bueno, otra imagen en otro contexto diferente, diciembre de 1980, Perú, Lima, el centro de Lima, ¿no? Cuando justamente Sendero Luminoso, el ala extrema del Partido Comunista que se da a la lucha armada y que, bueno, al final, después de 20 años, es junto con los militares peruanos, Fujimori incluyendo, fue responsabilizado de más de 70.000 muertes, ¿no? Con una presencia fundamental de población quechua-hablante, campesinos, ¿no? Y esta imagen es el momento en que los policías empiezan a bajar los perros que fueron colgados como señalización para el inicio de la lucha armada en el Perú. Es decir, este supuesto grupo de izquierda, como se dice, de izquierda entre comillas, habría que desmontar todo lo que está detrás de esa palabra, de esa frase, sale a anunciar que se dan a la lucha armada, colocando este cartel, o el cartel con esta representación corporal, animales, perros, que tenían un cartel que decía Deng Xiaoping, hijo de puta, así lo decía, ¿no? Y que era una amenaza directa a todo el que quisiera cuestionar el maoísmo, que era la bandera que los protegía a ellos, ¿no? Bueno, aquí hay otras imágenes de cómo esto fue reflejado en la prensa, se decía que los perros tenían dinamitas, pero que realmente lo que estaba funcionando aquí era el terror social que generaban estas construcciones. Y bueno, agrego a estos necroteatros, porque una de las cosas que más me ha interesado insistir es que en Cuba funciona un sistema de necropolítica y un necropoder, ¿no? Y me interesa pensar a Cuba, a los regímenes todos de producción de necropoder, en un escenario que no es excepcional, ¿no? Cuba hace parte de estos escenarios de terror,
con los que hemos hace mucho tiempo tratado y vivido y condenado en el continente en que estamos, pero que parecían ajenos a nosotros, ¿no? Y es importante saber que nada de esto nos es ajeno, que el necroteatro y el necropoder y la necropolítica hacen parte de esos lugares que durante mucho tiempo fueron mitificados, ¿no? Y colocados en otros lugares y necesitan ser pensados a la luz de las problemáticas latinoamericanas, ¿no? Bueno, esta es la escena para las personas de Cuba, es muy reconocible seguramente, la entrada a la casa de Junior, ¿no? El 21 de octubre, perdón, el 22 de octubre del año pasado, cuando, bueno, se simuló esta escena de santería, ¿no? Es curioso cómo se quiere producir terror utilizando el propio imaginario popular, ¿no? El propio espacio de creencias, de temores, de esperanzas con las que vivimos las personas que pertenecemos a la cultura cubana, y que saben que funciona mucho en ese inconsciente también colectivo, ¿no? Entonces, bueno, no voy a describir la escena es demasiado explícita, pero quería colocarla dentro de este uso de cuerpos de seres vivos, de animales no humanos, pero seres vivos, para producir un mensaje de similitud con lo que le puede pasar a las personas a las cuales está dirigida este mensaje terrorífico. Dejo de compartir pantalla y continúo con la reflexión, ya estamos hacia el final. Bueno, la violencia simbólica que se desató a la entrada de la casa de Junior, 22 de octubre, decía, fue un mensaje explícito, ¿no? Que cómo operan de cómo operan en la isla las violencias físicas y psicológicas manipuladas desde un poder que ya sabemos muy bien que, además de dictatorial, es totalitario. En Cuba hay una encrucijada que los sociólogos tendrán y los politólogos tendrán que reflexionar, ¿no? En qué dimensión están confluyendo las posibilidades de reconocerlo como un régimen dictatorial, pero también como un régimen totalitario. El escenario creado con animales decapitados simulando pues esta escena de magia negra desde los marcos de la santería era una clara mimesis, ¿no? Decía, de lo que se anunciaba en relación a las vidas y a los cuerpos a los cuales se dirigía. Aterrorizar es parte de los propósitos que guían las prácticas necropolíticas. En una sociedad que ha sido mitificada como modelo del socialismo latinoamericano, esta instalación de necroteatro manifiesta, entre varias otras acciones, la configuración necropolítica del régimen que gobierna. Las teatralidades del Estado transitan, en general, las teatralidades del Estado transitan entre las formas persuasivas y la disposición disciplinar extrema. Todo, sobre todo, cuando los discursos de enemistad blindan los escenarios. En esas circunstancias todos deben colaborar bajo la amenaza terrorista, entre comillas, terrorista, y la posibilidad de convertirse en un, entre comillas, nuevamente traidor a la patria. Mientras el gobierno trabaja para mantener la seguridad, el país depende de los ojos y oídos de los ciudadanos en alerta, que deberán patrullar las fronteras barriales para detectar a los sospechosos. La función policial de la ciudadanía es justificada en nombre del amor a la comunidad y a la defensa del bien común. Estoy ironizando estas frases, ¿no? Estas frases que además no son nada más y nada menos que de George Bush en el discurso al Congreso Nacional en el 2002, después de los acontecimientos del 11 de septiembre, ¿no? Proponiendo a la ciudadanía justamente una especie de guardia vecinal, ¿no? Una versión de lo que desde 4 décadas antes conocíamos en Cuba, bajo la frase de los comités de defensa de la revolución, que es una figura bajo la cual el amigo o el vecino deviene enemigo, ¿no? O contrarrevolucionario en potencia. Bajo este dispositivo panóptico, los afectos barriales son determinados por las economías del miedo y la sospecha. Las normas de comportamiento y conducta ciudadana deben responder al papel de los defensores del Estado, entre comillas, que en el caso del totalitarismo es la defensa de una ideología. Bajo el totalitarismo, cualquier manifestación pública de disenso es inmediatamente descalificada y atacada. Y digo que Cuba hoy es la escena de un teatro trágico que trabaja en la producción de la muerte moral y física de cientos, de miles, no son cientos ya, son miles de jóvenes. Desde la puesta en práctica de sus políticas de reclusión, represión y anulación de sujetos cívicos con capacidad de disenso por vías diversas, he afirmado en otros textos que en Cuba opera un régimen que es posible enunciar desde la necropolítica conceptualizada por Achille Mbembe. Muy particularmente
en textos publicados en medios como Rialta, por ejemplo, ¿no? En Cuba se vive bajo las formas de un control totalitario en lo económico, en lo social, en lo político y en las políticas migratorias. A la usanza del modelo soviético, fuimos educados bajo dispositivos panópticos disfrazados de formas colectivas barriales. En consecuencia, el aparato de la policía secreta es la institución más eficaz de la isla, la más temida, pero también la más indeseada. La teatralidad totalitaria despliega un dispositivo panóptico capaz de producir zonas de vigilancia sociopolítica que convierte a todo en posibles enemigos. Aquí me detenía en nombrar una serie de cuestiones que tiene que ver con la práctica de convencer al casero de que te eche de tu casa, de quitar el internet, de entrar a tu casa y secuestrarte, llevarte preso durante días sin que nadie sepa dónde estás. Digamos, esto es una forma de las prácticas de desaparición forzada. La Convención Internacional sobre Desaparición Forzada reconoce incluso cuando la desaparición es utilizada por horas para hacer imposible conocer el paradero de esa persona por sus seres queridos, ¿no? Y eso es una práctica de desaparición forzada que se ha puesto en Cuba. Detener a las personas durante días, meses, ¿no? Y ahorita años, sin hacerle juicio ni tener ninguna forma legal detrás para justificar esa detención. Quitarle, robarle sus pertenencias, ¿no? Robarle sus medios de trabajo, además de quitarle internet, impedirte que salgas a la calle y tenerte vigilada y secuestrada en tu propia casa, como ha pasado con tantas personas y muy especialmente mujeres en Cuba, ¿no? Una de las cosas que más me ha interesado desmontar y visibilizar es el acecho y el maltrato, pero además la violencia desatada contra las mujeres en Cuba por parte del Estado. La violencia de Estado directamente desatada contra las mujeres en Cuba, sobre todo con las mujeres disidentes, ¿no? Nombraba una serie de prácticas para decir que hay muchas maneras de matar, que no necesariamente se trata de muerte física, sino también de muerte social, de muerte moral, de muerte política, que te reducen hasta esa frase utilizada por los señores del poder de marginales, mercenarios, etcétera, ¿no? Dar muerte es intentar reducir al otro a un ilegal en su propio país, a un sin derechos, a un desterrado, que es otra de las prácticas muy utilizadas por el sistema socialista cubano en esto, bueno, disocialista, no se sabe ya lo que hay en Cuba, sabemos, ¿no? Para nosotros que no es socialismo, que es o todo lo contrario, en términos de totalitarismo, socialismo totalitarista, dictadura militarista, cómo finalmente busquemos una forma para nombrar esa práctica atroz que está cercenando la vida de tanta gente, ¿no? Y decía que el destierro es una de las prácticas que más, el destierro forzado, ¿no? Es una de las prácticas que está utilizando ahora el régimen de manera muy visible, ¿no? Para desentenderse y para evitar que las personas que pueden poner en juego y que pueden de alguna manera movilizar a una confrontación y a una nueva explosión social, entren a Cuba y contribuyan a continuar la desestabilización del escenario cubano. El nudo violencia y política ha sido ampliamente visibilizado en zonas de Latinoamérica, pero en torno a la violencia y a las violaciones de la vida que tienen lugar en Cuba hay un silencio cómplice. Sabemos que el arte de castigar, ya estoy ya cerrando, que el arte de castigar se expresa mediante dispositivos representacionales, como ha reflexionado Michel Foucault. Como parte de este sistema se desarrolla lo que él llama una tecnología de los poderes sutiles, eficaces y económicos, a través de la cual perpetuar la soberanía sobre los cuerpos. Cuando el cuerpo opera como una economía de los derechos suspendidos, pone en juego la sustitución de la semiótica punitiva por una nueva política del cuerpo. A través del teatro de los castigos que ha pensado Michel Foucault, se establece una relación sensible que busca afectar la percepción. Sobre los cuerpos se producen intervenciones en ocasiones sutiles que son parte de un sistema representacional dirigido a enfocar la alerta y a distribuir dosificadamente el miedo. Una política del miedo implica un sistema de representaciones y un conjunto de performatividades dirigidas a producir temor social bajo la creencia de que todo está bajo control. El teórico justamente de origen ruso, Yuri Lotman, impulsor de la Escuela de Tartu en Estonia, estudió la semiótica del miedo como parte de las investigaciones en torno a una semiótica de la cultura. La cuestión del miedo plantea problemas no solo psicológicos, sino también semióticos, pensó Lotman. Cuando se sufre el
miedo se puede observar una situación de peligro considerado así por aquella parte de la sociedad que califica a la otra. Pero esa otra parte, identificada como objeto del miedo, debe de ser siempre una minoría, ¿no? Debería de ser, ¿no? Es el deber ser, a la que se le puede dar caza, al menos. Bajo este constructo, Lotman planteó las reflexiones situadas en los contextos europeos marcados por un estallido del miedo o una cultura del miedo, especialmente refiriéndose al siglo XV, a mitad del siglo XV y hasta mediados del XVII. El objeto del miedo durante la conocida época de cacería de brujas. El objeto del miedo es un constructo con ciertas características, además de considerarse como una minoría organizada, es también extraño e impropio porque representa a las fuerzas del mal, ¿no? Estoy hablando de este escenario teórico del que habla Lotman. Se reconoce entre esas fuerzas, las fuerzas del mal, una comunidad conformada por hechiceras, por brujas y por todos aquellos que en otras situaciones culturales son atribuidos a comunidades nocivas desde el punto de vista político. Es decir, me interesa esta noción de las fuerzas del mal a la que siempre se les hace un juicio, ¿no? Esos son los enemigos políticos, ¿no? A estas comunidades peligrosas para el resto de la sociedad se supone que se les debe extirpar sin diferencia entre sospecha, acusación y condena. No hace falta una intervención judicial ni legal. No se necesitan procesos legales, basta caer sobre ellas con todo el peso de un consenso moral que se erige como ley, ¿no? O de un consenso del poder institucional, porque en este caso la moral sabemos que depende de un ejercicio del poder. Me interesa este relato semiótico para seguir pensando ciertas lógicas totalitarias con las que actúan las fuerzas del Estado, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería compartirles como parte de las reflexiones en las que sigo metida, ¿no? Pensando estos terribles escenarios en los que se acotan nuestras vidas. Muchas gracias, Iliana. También queremos extender la invitación a que dejen sus comentarios, nos desafíen con preguntas que luego después haremos llegar a Iliana. Y bueno, esta charla se inserta dentro de un ciclo sobre que llamamos de el totalitarismo al inicio de un proceso de democratización, y era una herramienta más de cómo analizar esta teatralidad totalitaria. De hecho, nosotros hicimos un ejercicio un poco para manifestar esta teatralidad, donde usamos un concepto típico nacionalista, el patriotismo, y intentábamos ponerlo en el teatro usando simplemente la literalidad. O sea, expresando los hechos que ya pasan con el mínimo de poesía, y ya era muy teatral, o sea, no había necesidad de agregar nada más. Entonces, o sea, en el ciclo habíamos hablado con varios politólogos, varios historiadores, y habíamos señalado las características del totalitarismo desde la perspectiva de diferentes teóricos que más o menos tienen matices, pero todas se ajustan a Cuba. O sea, el caso cubano se puede clasificar perfectamente como totalitario. Y, por supuesto, en ese sentido también tiene estas características que ya venías mencionando, que la teatralidad usa, ¿no? Que es un sistema sensorial descarnado, con estos discursos grandilocuentes, con como una especie de religiosidad que las élites usan para convencer a las mayorías, porque de hecho el sistema también se sustenta en el apoyo de grandes mayorías. Entonces quería preguntar, ya que, o sea, ¿qué estrategias podemos usar para ejercer disidencias de una manera eficiente, usando o respondiendo o tratando de contestar a este necroteatro, a esta teatrocracia? Sí, mira, para mí son dos escenarios que si bien se complementan, son muy distintos en sus naturalezas, ¿no? Cuando se impone el necroteatro, se impone un régimen de terror que es bastante paralizante,
¿no? Porque, claro, esto tiene, este sistema visual representacional va directo al sujeto, ¿no? A las personas, va directo a nuestra psicología, a nuestra sensación, a nuestra vulnerabilidad, ¿no? A nuestro deseo de seguridad, a nuestra sensación, que es mucho más sensación de inseguridad, ¿no? Entonces, cuando opera el régimen de necroteatro, lo que yo y te digo que esta reflexión pues la he hecho más desde el lugar donde vivo y donde vivimos paralizados durante mucho tiempo ante esta Sí, donde dispersión. hay mucha más muerte física. Sí, y que digamos que hay hay una espectacularización, ¿no? De esta cuestión del cuerpo roto, del terror, de que no puedes tomar carretera, o sea, hay una situación de terror como muy conectada, digamos, con estas situaciones donde ya se mezclan los sistemas militares con los sistemas de cárteles, con los sistemas bueno, ejércitos, entre comillas, de liberación, etcétera, ¿no? Entonces, la situación en Cuba es muy diferente, ¿no? A esta expansión visual explícita y espectacular del terror. Hay un sistema de terror que creo, estas son mis humildes opiniones, ¿sí? Y que no para nada podrían considerarse como una verdad, ¿no? Es una opinión desde alguien que no estoy viviendo hace muchos años en Cuba, pero considero que en Cuba lo que se visibiliza tiene que ver como en esas olas que por momentos suben y se hacen como la escena que mostraba, ¿no? Pero hay muchas situaciones de necroteatro y de necroterror, de terror, ya sería una redundancia decir necroterror, que se están produciendo en Cuba y que no necesariamente aparecen visibilizadas, ¿no? Que le pasen Sí. siempre a esta minoría a la que me refería cuando Lotman hablaba de la semiótica del miedo, Sí, ¿no? la particularidad en Cuba pienso que sería que si bien el necroteatro se mira como la espectacularización de la muerte física a través del cuerpo, en Cuba se controlan también los cuerpos, pero hay una muerte que es social, Exacto, es política, exacto. entonces vendrían a ser cuerpos que de pronto van perdiendo la voz, van perdiendo las La presencia, relaciones, la presencia, exactamente, entonces parece que nos vamos convirtiendo en fantasmas, o sea, eres un así es. disidente y te van empujando, entonces eres como una presencia fantasmal dentro de la sociedad y claro que tienes que pensarlo bien en declararte públicamente como disidente porque pierdes trabajo, pierdes todas las conexiones sociales y si bien no hay una muerte física, que es lo que se asume dentro o sea, el relato que puede entender, pienso, fuera de Cuba, que no han vivido estas situaciones, que es la muerte, en otros tipos de muerte que son tan Exactamente. terribles. O sea, creo que Brecht era quien lo decía, que hay varias maneras de matarte, no solamente físicamente, te pueden quitar el pan, te pueden quitar los amigos, te pueden quitar... Y esto es un poco el totalitarismo cubano que es de muy larga data ha aprendido que el mundo reacciona ante la muerte, pero hay otros tipos de muerte que tienen otra teatralidad y también controlan y estas son las que usan, porque Sí, son relatos que no se entienden del todo, así ¿no? es. Sería como una Si no se viven como una experiencia. Exacto. Sería como la espectacularidad y la teatralidad del zombie, ¿no? Es Paco, Ajá. esa teatralidad de fantasmas obedientes prácticamente dentro de una performatividad normativa, ¿no? Que parece ser la representación a lo que quiere que lleguemos a ser el poder, ¿no? Por eso totalmente como lo has dicho, Juliana, ¿no? Por eso decía ahorita que ahorita lo decía cuando nombraba todas estas cuestiones, el casero te echa o te obliga a que eches al amigo. Hay muchas maneras de matar y en Cuba creo que sobre todo hay una muerte social, hay una muerte moral, ¿no? Que se está produciendo. No diría una muerte ética, ¿no? Porque la ética ya es una construcción más personal de cómo uno se posiciona en relación a los otros, ¿no? Y creo que las y los disidentes en Cuba han desarrollado una fortaleza de su ser ético que es justamente ese es la otra punta de lanza para el escenario sobre el cual tú me preguntabas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas estrategias? Y tienen que ver con esta persistencia de la ética, ¿no? Con esta persistencia del ser ético, que tiene que ver con el modo en que se persiste pese a, ¿no? Saber que poco a poco van siendo llevados al escenario de la borradura, ¿no? Esto es algo que también otro colega
en otro libro ha planteado Henry Hernández, ¿no? que se habla en una conversación con Carlos Aguilera de esta cuestión de la borradura del sujeto cubano, ¿no? Pero el escenario de una performatividad que se política, en una performatividad subversiva, por llamarle de alguna manera, que se pueda oponer a esta teatralidad de la muerte o a este necroteatro, es algo que para constituirse con la misma dimensión de espectacularidad que el necroteatro, necesita ya de otro, o sea, necesita una temporalidad, ¿no? Al principio, cuando hablaba ahorita de mi experiencia acá y de cómo decía que creo que en Cuba la experiencia se está dando, la construcción es de otra manera en términos de visibilidad, pese a todo lo que han permitido hacer visible las redes sociales, pero esta dimensión de explicitación del necroteatro que se ha dado de una manera hiper, ¿no? En muchos escenarios. En Cuba aún se está desarrollando, ¿no? Yo creo que toda la expresión y todo lo que se tiene que ver no se ha visto todavía, ¿no? Se ha visto mucho y se conoce mucho, pero hay mucho de lo que todavía no se ha visto, ¿no? Porque hay todavía no solamente el control de la institución para cortar las redes, para cortar la internet, la información, sí, para impedir los flujos, ¿no? Para impedir Sí, que la el gente... control monopólico, que de hecho es exactamente también algo como muy neoliberal, ¿no? Muy... Sí, y muy totalitario, Y ¿sí? muy Ojo, totalitario. ojo, no es solo neoliberal, es primeramente que nada totalitario. Eso es lo que considero, ¿no? Esta es la parte perfecta del régimen totalitario, ¿no? Del control absoluto de todas las... Bueno, lo estamos viviendo ahora con Rusia y la guerra, ¿no? También, como nuevamente ese totalitarismo, pese al nuevo sistema económico, persiste, ¿no? No es el totalitarismo sabemos que es una práctica que está asociada a la forma en que un poder puede incluso hacer parte del control de la economía, ¿no? Más allá de socialismo, capitalismo, el totalitarismo se da como el régimen de excepción en cualquiera de las formas políticas, ¿no? Pero y sobre todo esta tendencia, ¿no? A borrar definitivamente al otro. Ahora, es lo que sí creo que es importante que nosotros, que toda la sociedad podamos ser conscientes, es que por más que perviven estas prácticas de terror, de aterrorizar, hay algo, yo creo que hay algo en el sujeto, hay algo en el ser humano, en todas nosotras y nosotros, que tiene que ver con ese instinto de vida, ¿no? Y ese instinto de vida con la mayor dignidad posible, ¿no? Y eso es lo que nos sostiene, esa necesidad de reinventarse la vida, de resistir, diría, con X, no con S, no la resistencia con S, sino de reinvención de la vida, ¿qué es lo que hace que se saque fuerza y se saque imaginación desde las formas, desde los lugares más increíbles, ¿no? Para sostenerse y para persistir? Y yo creo que eso contagia de una manera que también necesita una temporalidad, pero contagia con una potencia extraordinaria, ¿no? Una de las cuestiones que a mí me interesaba cuando hablaba justamente de este teatro del castigo, pensaba mucho en Luis Manuel Otero, ¿no? Y pensaba en estas representaciones incluso que le hace del teatro del castigo cuando hizo esta última performance, ¿no? de la Del tortura, CEP. ¿no? Exactamente, y cómo era como la representación justamente, ¿no? Del uso incluso de toda una maquinaria, de un aparataje, por más artesanal y arcaico que parezca, ¿no? Para representar el control absoluto y asfixia de los cuerpos, ¿no? Pero sin embargo, cómo justamente exponer esos procedimientos produce una necesidad de vida, de oxigenarse, de responder y de persistir en la vida, que es lo que yo creo es mucho más potente que el instinto de muerte, porque el instinto de la vida del ser humano es la vida, ¿no? No es la muerte, ¿sí? A mí me parecía, por supuesto, con sus matices, uno de los momentos donde se ve una intersección de esta teatrocracia con el necroteatro, es cuando Díaz-Canel dice la orden de combate está dada. O sea, él está afirmando una retórica bélica de guerra dentro de un país donde se están usando métodos de protesta, las está criminalizando,
y al mismo, basado en esa justificación de la perdurabilidad de un poder que es a todas luces ilegítimo. Entonces, o sea, hay como momentos críticos así en que se puede ver que a veces estos diferentes usos de la teatralidad se superponen en capas y capas y capas. Sí, es curioso que también este asunto, hemos hablado más de la teatralidad en términos del ejercicio del poder, ¿sí? Sí. Del poder de dar la muerte, digamos, ¿no? Pero también la teatralidad puede ser un poder de dar la vida, ¿sí? En ese sentido de afirmar la vida, ¿no? Los dispositivos, y lo quiero decir para que no se construya esa tendencia peyorativa, ¿no? Hacia la teatralidad, sí. y de digamos, celebratoria, ¿no? De posibilidad hacia la performatividad. No, en ningún momento quisiera que estas palabras pudieran asociarse, ¿no? A regímenes de la teatralidad como un instrumento solo para dar la muerte, la performatividad como este ejercicio de afirmación de vida, ¿no? Son dispositivos que han permitido mucho pensar esas construcciones del poder, pero existe también toda la posibilidad de que, yo pensaba mucho en ciertas escenas que se construyen en los espacios públicos de las protestas sociales, donde se crean escenas teatrales, ¿no? Escenas de representación teatral, que son parodias del poder y que también son a veces escenas de posibilidad de afirmación de vida, ¿no? Entonces, y quería decir también esto para no... como para no crear esa dimensión peyorativa hacia la teatralidad, ¿no? Sí, también hay que pensar la teatralidad de la vida, ¿no? Sí, y si claro. no tenemos estos espacios deliberativos, crearlos a través del teatro o en pequeños laboratorios. Sí, y toda esta, por ejemplo, no solo de ahora, yo pienso en todo lo que ha sido nuestra vida, la teatralidad del poder en todos estos acontecimientos de las marchas del 1 de mayo, a las que como becarios nos obligaban a ir porque tomaban asistencia, después podíamos hacer lo que nos diera la gana, pero era forzado, era un uso, era una especie de ciudadanía forzada, ¿no? De obediencia forzada, la que se estaba construyendo desde todas las instancias e instituciones en las que el poder tenía control, ¿no? Veíamos esas marchas masivas, pero eran, por supuesto, totalmente controladas por las instituciones del poder, ¿no? Los trabajadores, los estudiantes, estaban allí de alguna manera como actores organizados, ¿no? Entonces, en estos escenarios, desde hace mucho que todo el sistema socialista totalitario, comunista totalitario, desarrolla estas formas teatrales de representación como para hacer valer su supremacía, hacer valer su ideología, ¿no? Hacer creer, como lo usó Hitler también, ¿no? En los desfiles deportivos, luego los desarrolló Stalin, es decir, ese control de la masa, ¿no? La masa, la mayoría, la multitud, ¿no? Como una actoralidad coral que es controlado por ese gran coreuta, ¿no? Final, el hecho de que durante años, media década tuviéramos únicamente un único protagonista que podía tomar una plaza, que podía tomar el micrófono, ¿no? Y que fue justamente, bueno, pues retado por algunas acciones desde el arte, ¿no? Cuando solo la plaza era el espacio para ser tomado por Fidel Castro, ¿no? O por quien Fidel Castro designara, ¿no? Sí, hay una alta teatralidad en ese poder que Díaz-Canel la trata de remediar, ¿no? La trata de mimetizar, pero que creo también que con todo lo que ha pasado en Cuba, me atrevo a decir que el proceso de desmoronamiento y sobre todo de desmoralización, ¿no? En términos de valoración internacional es muy fuerte. Ya creo que estos escenarios no se pueden instalar con la misma convicción, incluso hablando de teatralidad, con la misma convicción teatral que hace varias décadas atrás todavía tomaban las escenas, ¿no? Sí, bueno, creo que me quedo con esta idea que nos introducías al principio, que ante este sistema sensorial descarnado, ante este sistema que dice tener la posesión de la verdad absoluta, necesitamos el pensamiento situado, ¿no? Que nos hablabas de Donna Haraway, y también un poco pensar desde los cuerpos, porque el poder quiere desencarnarnos, quedarse con nuestros cuerpos, convertirnos en masa. Y esto nos haría también estar cómodos en la diferencia, ¿no? Porque el cuerpo es como este principio de individuación y también hay que tener más posesión del cuerpo cada vez.
y un poco pensando en términos así de oposición, de lógica de la oposición, entonces al teatro a la teatrocracia y al necroteatro poner un teatro de la vida, un teatro de la deliberación, un teatro de los cruces entre fronteras, entre disciplinas. Sí, yo diría una performatividad, el hecho de que una performatividad social se instale como necesidad vital, ¿no? En el espacio público. Una de las cuestiones que creo que está muy compleja en Cuba ahora es cómo es posible, ¿no?, atravesar ese espacio del terror y del control, ¿no?, de la punición, del castigo, por prácticas por prácticas corporales, performativas, y sobre todo por acciones encarnadas, ¿no? Que sean sostenibles, pero que permitan seguir haciendo sostenible la vida, ¿no? No solo que la acción sea sostenible, sino que sea sostenible la vida después de la acción, ¿sí? Porque una de las cosas que está sucediendo es que al hacer las acciones se arriesga la vida, ¿sí? Entonces es cómo hacer acciones que sean sostenibles en el espacio público, y que sean, a partir de las cuales sea posible seguir sosteniendo la vida, ¿no? Incluso la vida asfixiada, pero esas estrategias creo que algunas personas en Cuba la están encontrando, ¿no? Sí, sin duda. Son estrategias que apuntan ya no a lo macro, a lo espectacular, sino a lo micropolítico, ¿no? A lo que a veces es visibilizado por ciertos medios, pero está también, para decirlo en sentido de, como dice Benjamin, ¿no?, en momentos de mucha oscuridad, necesitamos recurrir a conocer qué ha pasado en otros tiempos y en otros lugares también para habilitar la esperanza, ¿no? Y eso, necesitamos habilitar la esperanza mínimamente, ¿no?, con relación a pensar que esas acciones micros, mínimas, en otros tiempos y en otros lugares han sido posibles y han sido también el granito de arena que va poniendo, que va animando, ¿no?, a que siga creciendo el montón de arena. Ha pasado, no voy a nombrarlo, pero ha pasado en momentos de control absoluto por la vía militar, ¿no?, como lo es en Cuba, en otros contextos y en otros tiempos. Entonces, yo digo que la apuesta está en la persistencia, ¿no? El terreno del necroteatro no es eterno, ¿no? Y lo sabemos. Esto, de hecho, pues cuando lo pensé como una noción que pudiera aplicarse nada más para tratar de describir eso que estábamos viviendo en México, y desgraciadamente, ¿no?, ha sido empezar a constatar que en otros momentos, que también yo pensaba que podían quedarse en el pasado, eran reconocibles, ¿no? Desgraciadamente, lamentablemente, han empezado a ser reconocibles en presente y en espacios donde quizás no estaba en nuestro imaginario colocar semejantes escenas, ¿no? Entonces, de cualquier manera, el tiempo del necroteatro es limitado, ¿sí? Porque, como decía Artaud, el instinto lo que potencia es la vida, el instinto de vida, no es el instinto de muerte, ¿no? Porque nacemos para vivir, ¿sí? Alguien tiene que hacer una acción contra la vida, pero lo natural es nacer para vivir, para estar. Entonces, a esa potencia, ¿no?, a ese flujo, hay que apostarle. Y apostar al cuidado, a la ética del cuidado, y también ante esa amnesia que nos quieren imponer, seguir encontrando quiénes sobrevivieron, quiénes son los sobrevivientes y qué les ayudó a sobrevivir. Sí, la Porque amnesia, el poder no es absoluto y el poder no ha podido claro que no. eliminar el Mira, instinto de vida, no ha podido eliminar la comunidad finalmente. no, y no puede, y algo que tú has mencionado, la memoria, ¿no? Esto es algo de una fortaleza que cuando decides salir, es decir, durante mucho tiempo vamos sosteniéndola, ¿no? Pero cuando esto sale del espacio del deseo, del imaginario, para colocarse como un espacio de realización ya concretamente del deseo, deja de ser un conjuro para realizarse como posibilidad, es muy poderoso, ¿sí? Como fue la marcha del 11 de julio, ¿no? Fue como una marea que desbordó, que era inimaginable. O sea, eso que pasó es la prueba de que los imaginarios tienen una potencia que nada podrá detener, ¿sí? Era imprevisible, es como dice Hannah Arendt, la libertad no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de fe. Así Es imprevisible. Si necesidad. no, no es libertad. Si ya yo sé lo que va a pasar, no hay la libertad. Entonces,
Muchísimas gracias. Desafortunadamente ya se nos acaba el tiempo y fue un tremendo honor que estuvieras en Académica, y bueno, también estamos adelantando un poco, no sé si puedo adelantar que estaremos tratando otros temas próximamente, específicamente sobre la performatividad. ¿Qué pasa con la performatividad? Porque un poco nos adelantaste y yo creo que quedó un poco de expectativa Sí, sobre esto. sí. Sí, mi Dentro deseo de... es justamente en una próxima sesión que podamos conversar sobre, digamos, ese marco de performatividad social subversiva, ¿no? Y también la normativa, siguiendo nociones muy concretas que después señalaré, pero justamente poder ubicar varios de los casos, ¿no? Que tenemos en Cuba justamente para hacer apuntar, ¿no? A esos momentos de vida y de potencia, ¿no? De esperanza, que son imágenes que hay que tener aquí para los momentos más difíciles, potenciarlas. Que bueno, sí, nos seguimos sosteniendo por esas imágenes de esperanza, porque al final de todas estas descripciones, los cubanos siguen ejerciendo sus oportunidades políticas. O sea, es la prueba de que no se puede matar este instinto de libertad y de vida. Y de nuevo reitero la invitación a que dejen preguntas para la profesora Ileana y invitándolos a un nuevo encuentro de académicas próximamente. Me despido de todos y todas. No sé, Ileana, si quieres decir algo más antes de terminar. No, muchas Creo que podemos gracias. dejarlo ahí con esa expectativa para Sí. un próximo encuentro y muchísimas gracias por estar aquí hoy. No, muchísimas gracias por la invitación, por esta posibilidad de abordar estos temas con el propósito máximo, ¿no? Si es posible usar la palabra, no me gusta la palabra denuncia, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la rabia que necesita de alguna manera apuntar a esos territorios que van a caer, porque los dinosaurios caen, lo sabemos. Y soluciones, finalmente. Así es. Pues terminamos con este mensaje de esperanza y de agradecimiento por bueno, todos estos investigadores que nos han estado acompañando en este ciclo, para finalmente partir de una descripción y terminar en dando herramientas que son soluciones. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, chao. Chao.